rugiente, buscando a quién devorar. Así es, ¿no? Así que no nos descuidemos, no nos descuidamos. ¿Está bien? Quisiera que tengan sus Biblias en el libro de Romanos. Ocho, 9 dice: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Gracias, oh Dios, por darnos este privilegio de estar en tu presencia, por habernos convocado esta mañana para adorar tu nombre y bendecirte. Queremos estar muy claros en nuestro corazón de que tu presencia está con nosotros, que tú te paseas en medio de la congregación y que conoces los más íntimos pensamientos e intenciones de nuestro corazón. Recordamos que tú eres nuestro Dios y Señor, y sin ti nada podemos hacer. Amén. Así es, ¿no? Él es, y solo con Él podemos vivir una vida diferente. Así que cuando nosotros nos convertimos, cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor Jesús, es el inicio de una vida cristiana. Solamente iniciamos, pero no iniciamos como quiera. Cuando uno se entrega al Señor, comienza bien. Cuando uno le abre el corazón al Señor, comienza de manera correcta y equipándose. Puede ser también que uno se encuentra con ciertos dilemas también en la vida, ¿no? Uno puede creer que cuando uno es cristiano significa que automáticamente, ¿no?, lo hará todo bien, que aceptar a Cristo resuelve todos los problemas. Algunos piensan eso, que bueno, me entrego a Cristo y ya, nada más va a pasar, que al que le debía dinero ya no me va a cobrar. Pues quiero decirle que no es así, no es así. Pero el Espíritu Santo entra en lo profundo de nuestro ser, ¿sí?, y cambia nuestra vida. Comienza a poner en nosotros ese anhelo, ese deseo de vivir una vida diferente. Como también algunas veces nos podemos sentir igual, ¿no?, y que no ha pasado nada. Pero quiero decirle que en realidad nuestros malos hábitos no cambian enseguida. Puede que la lucha contra el pecado se intensifique. Así que no es tan así de que alguien era borracho, adúltero y tantos pecados, y al otro día ya está. No es tan así. Los malos hábitos van a tener que ir cambiando de una manera progresiva, y será más rápido mientras uno anhele, desee y se apasione de realmente estar delante de Dios, y todas aquellas cosas que sabe que eran malas y perversas las va a ir dejando poco a poco. Mientras más pronto busque al Señor, más rápido será, y mientras más se humille delante de Él, mejor será. ¿Está bien? Así que
¿Qué dice la Biblia, no? Vamos a ver algo de lo que dice la carne. Romanos 8:5, perdón, del 5 al 7. Vamos a ver algo de lo que la Biblia le llama la carne. Hay uno de nuestros enemigos del creyente, dicen la carne, el pecado, Satanás. Uno de nuestros enemigos es la carne. Como dice, porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz. Pues la intención de la carne es enemistad contra Dios. Así que comencemos viendo qué sucedió, ¿no? Cuando nosotros nos convertimos a Cristo. ¿Qué cosas cambiaron? ¿Qué ocurrió cuando usted se entregó a Cristo? Hemos visto que en el momento en que te hiciste cristiano se dieron ciertos cambios dramáticos. En realidad algo pasa dentro de nuestro interior, ¿sí? Nuestra vida. Primero, tenemos un corazón nuevo, ¿sí? Un nuevo espíritu. En Ezequiel 36:26 dice que Dios va a poner un nuevo corazón y también va a poner un nuevo espíritu, que va a sacar el corazón de piedra y va a poner un corazón de carne, que va a escribir sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón, y entonces nosotros seremos por hijos y Él nos será por Dios. Así que esto es lo que ocurre. Dice en Jeremías 17:9 que malo y perverso es el corazón del hombre. Es malo y retorcido. Siempre está pensando en lo malo. Siempre está pensando en cómo aprovecharse y cómo saciar sus apetitos carnales. Así de malo es. Pero cuando uno viene a Cristo, le entrega su vida, nace de nuevo. Tenemos una vida nueva en Cristo. Somos una nueva creación y tenemos la vida de Cristo. Eso es lo que pasa. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos han experimentado esto? ¿Sí? Así que, tercero, también tenemos un nuevo Señor. Cuando no conocíamos a Cristo, ¿quién era el que nos gobernaba? ¿Quién es el que gobierna a una persona sin Cristo? Satanás. Tiene cegado su entendimiento. Ese piensa que se gobierna a sí mismo, pero realmente quien gobierna su vida es Satanás. Pero los que venimos al reino de los cielos tenemos un nuevo Señor. ¿Quién es? ¿Quién? Parece que no saben quién es. Dice en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesucristo es tu amo, tu Señor, tu dueño, tu soberano, serás salvo. ¿Quién es su Señor? Un poco más. 4 más, ¿no? Hola. Si hay un cambio extraordinario cuando uno comienza la vida cristiana. ¿Están claros? Nueva vida, nuevo corazón, nuevo amo. Pero, ¿qué no cambió
¿Qué cosas no cambiaron así de pronto? ¿Saben? Primero, nuestro cuerpo no cambió. Seguimos siendo lo mismo. Chiquito y moreno. Una mala noticia. Pero la buena noticia es que un día tendremos un cuerpo glorificado. ¿Comprenden? Así que eso es lo precioso, ¿no? También, algo que no ha cambiado, aún tenemos la carne. ¿Y qué es la carne? No es estas manos, esto que nos duele cuando nos pinchamos, no. La carne, nos referimos a estos deseos e impulsos de nuestro cuerpo. Carne es aquello que antes, cuando éramos personas naturales, es lo que le domina a un ser caído. Son estos patrones antiguos de pensar y actuar. Estas son las características de la carne. Así que la carne es de esas tendencias a continuar haciendo aquello que antes nos dominaban. Si era mentiroso, ¿qué sigue siendo? Tiene ese hábito. Si era ladrón, tiene ese hábito. Tiene eso que estaba en su vida. Y hasta que eso salga de su vida, necesita realmente tener una pasión, un anhelo, un deseo de que su vida interior sea cambiada y viva conforme la voluntad de Dios. Así que estas cosas estos hábitos van a ir cambiando, pero no puede darse el lujo de que ya 3 años en el Señor y lo mismo, 20 años en el Señor igual. Entonces, algo pasa, ¿sí? Y eso es lo que queremos ver. Así que cuando nos convertimos a Cristo, nadie pulsa un botón, ¿no?, para borrar el disco duro de nuestra mente. ¿Sí? Veamos un ejemplo de cómo funciona la carne. Y voy a dar un ejemplo mío. Tal vez se relacione con alguien. Cuando yo nací, pues en la gracia de Dios, cuando nací de chiquito, ¿no? Dios en su misericordia, como a ustedes, les dio diferentes capacidades, diferentes dones, diferentes talentos y ciertas virtudes que cada uno tenemos. Yo nací con una memoria fotográfica. Podía también antes mirar algo y se quedaba grabado en mi mente. Cuando yo daba un examen, para mí eso era muy sencillo porque miraba, recordaba el pizarrón hecho ahí, los números, las ecuaciones y todo, cómo realizó, los puntos que puso, y para mí era muy fácil. Por eso es que era abanderado. Pero era la gracia de Dios, ¿no? Pero esto en la carne, cuando tenía más o menos era adolescente, alguien me mostró algo de pornografía y eso también se grabó en mi mente. Así que
cuando yo comencé a andar en el Señor más íntimamente, esos pensamientos, esas fotografías querían venir a mi mente constantemente. Y quería estar midiendo el cuerpo de una mujer. Eso no les pasa a ustedes, ¿no? Eso era solo a mí. Pero ¿cómo tenía que yo tratar este asunto, este problema? Cada vez que venía este pensamiento, estos pensamientos, entonces yo también ocupé esa mente para mirar el versículo y aprenderme de memoria. Y cuando venía ese pensamiento, entonces yo recordaba, yo tengo la mente de Cristo. Ningún adúltero, ningún fornicario, ningún ladrón entrará en el reino de los cielos. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y las demás cosas vienen por añadidura. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? Así que si usted viene con tantas cosas de su vida, de donde fue criado, entonces se trae esos malos hábitos como parte de lo que ha aprendido, y en eso se ha desarrollado y lo ha perfeccionado. Y no es que alguien aplasta un botón y eso desaparece. Se necesita trabajar, se necesita querer, se necesita que todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu sean santificados para la gloria de Dios. ¿Están conmigo? Así que así es como funciona la carne. Es un conjunto de pensamientos y comportamientos automáticos que aprendemos con el tiempo. ¿Sí? Algunos le traducen también como ni de sangre, ni de voluntad humana, ni de varón. Son engendrados de Dios. Por lo tanto, tenemos una naturaleza diferente, unos genes diferentes. Por eso es mejor, de pronto podemos decir que es una tendencia pecaminosa, ¿sí? Que quiere volvernos a continuar a hacer o haciendo lo que antes hacíamos. Es algo, por eso la carne todavía está allí. Algo también que ha pasado es que el pecado no ha muerto. El pecado no murió. Es otra de las grandes preguntas, ¿no? ¿Y cómo podemos vencer al pecado? Porque el ser tentado es una cosa y el pecado es otra cosa. El ser tentado es el inicio, la atracción, esa motivación que uno como que siente. De pronto en el celular aparece la ex que le llama por teléfono. Se ríen, ¿no? Entonces, esa es la tendencia. ¿Cuál es la tendencia? Contesto, no contesto, escribo, no escribo, le mando ¿cómo es? ¿Cómo es lo que mandan? Mi estado. Eso es. Así que ¿podemos nosotros vencer al pecado? La mala noticia es que no podemos. ¿Sí? Pero la buena noticia es que Cristo venció al pecado por nosotros. Y el estar unido a Cristo hace que nosotros ya no estemos siendo esclavos del pecado.
Él condenó al pecado. Él venció al pecado en la cruz. ¿Están conmigo? Así que el pecado sigue siendo muy atractivo y nos tienta cada día en nuestras necesidades legítimas, ¿no? Todos queremos seguridad, aceptación, importancia, ¿sí? Pero ¿cómo? Independientemente de Dios, queremos buscar por nuestras propias fuerzas. ¿Qué debemos cambiar para no caer en los mismos patrones de pecado? ¿Qué es lo que debemos cambiar? Esforzarnos más y más no funciona. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuántos están dormidos? Al que esté al lado de un dormido, dígale: hermano, despiértate. Sí. Por eso es que muchas veces seguimos en lo mismo y en lo mismo, porque no entendemos cómo vencemos esta situación, ¿no? Debemos nosotros entender cuál es la clave: conocer la verdad de Dios. Necesitamos conocer la verdad sobre el pecado. Aunque el pecado era nuestro amo, en Romanos 6, 11 y 12, Pablo dice que ya no tiene poder sobre nosotros. Aunque el pecado está vivo, Pablo dice que estamos vivos para Dios y muertos al pecado. Entonces no se trata de querer vencerle al pecado y de esforzarnos, sino de entender que nosotros estamos muertos al pecado. ¿Sí? Así que, qué buena noticia, ¿no? Cuando morimos con Cristo en el bautismo, su muerte terminó nuestra relación con el pecado. Cuando usted lee Romanos 6, ¿no? Dice: de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Esa es la verdad. ¿Cómo podemos vencer al pecado? No podemos. Pero debemos nosotros entender la verdad de Dios, que ya nosotros hemos muerto al pecado, que ya no es nuestro amo. Cristo nos ha libertado del poder del pecado. Amén. Así que estas tendencias que tenemos de como que inclinarnos allá, sí es posible decidir qué debo hacer. O sea, sí podemos decidir. Pero algunas veces ocurre, ¿no?, que cuando uno se levanta, se siente más muerto a Cristo y vivo al pecado. Cuando uno lee Romanos 7, dice, no, dice: descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. ¿Qué ley es esta? Pablo la llama la ley del pecado. ¿Y cómo puedo vencer una ley que sigue vigente?
¿Cómo se puede vencer una ley que sigue vigente? La ley del pecado está allí, el pecado está ahí, está vivo. Hagamos algo, y es un ejemplo muy común. Ninguno de nosotros puede volar. ¿Usted puede volar? Por más que mueva los brazos a 1000 por hora, se estrellará contra el pavimento. Porque hay una ley, que es la ley de la gravedad. ¿Sí o no? Todo lo que sube, baja. Pero sí podemos nosotros volar. ¿Cómo? Nos vamos en un avión. ¿No se ha ido en un avión? ¿No se ha subido en la moscovita de avioncitos chiquitos? ¿Y qué pasó con la gravedad? Es que hay otro principio ahí, ¿no? No es que la gravedad se anula, pero la vencemos con una ley superior, que es la ley de la atracción y la sustentación. Los motores empujan, las alas se viran y la gravedad sigue allí, pero yo estoy por las nubes. Los que han volado, así es, ¿no? Y en un rato ya está en Guayaquil y tiene que bajarse hecho una bala. Así que, ¿cómo vencemos la ley del pecado que sigue vigente? Romanos 8:2 dice que por medio de Cristo, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida que funciona en mí como hijo de Dios es más poderosa que la ley del pecado y de la muerte. Antes de ser un hijo de Dios, antes de vivir una vida diferente, ser un santo, yo no tenía pues esta opción. Era esclavo del pecado. Pero ahora tengo a Cristo y en Él puedo volar por encima de esta ley del pecado. ¿Sí? ¿Sí están viendo los versículos, no? No salen los versículos. ¡Qué barbaridad! Yo estaba bien seguro que ustedes estaban leyendo los pecados, pero como tienen la Biblia, no hay problema. ¿Cuántos tienen la Biblia? Levanten la Biblia. ¿Y ese celular que no está en la Biblia? La ley del pecado es que estoy chateando. ¿Sí? Así que sí podemos vencer ahora el pecado, ¿no? ¿Cómo? Porque estamos en Cristo ahora. La ley del pecado sigue vigente, pero como yo ahora le pertenezco a Cristo, entonces en esa naturaleza, en esa gracia, puedo volar por encima de esta ley del pecado que me atrae, me motiva, como que no es así la tentación. Así es, ¿no? Así que todos los días nos enfrentamos a situaciones críticas. Ya no tenemos que pensar y reaccionar de acuerdo a nuestra carne, pero podemos hacerlo. O sea, usted puede. Ya no queremos permitir que el pecado, caer en el pecado, pero nosotros podemos decidir. ¿Por qué? O sea, usted puede no hacerlo, pero también puede decidir caer. ¿A qué persona le han prohibido comer chocolate y dulce? No. Pero hay algunos, ¿no es cierto?
Aquí era darme un chocolate. Entonces, yo sé que no debo tomar, no debo comer esto, pero yo decido. Y ahí me ponen una barra de chocolate con maní y todo, pero yo decido. ¿Sí? Y yo decido contestar el celular. Yo decido reaccionar. Así que estas situaciones que ocurren las decidimos nosotros. Veamos en 1 Corintios, ¿no? Del 2 al 14 al 3:3. Aunque el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, nosotros podemos decidir ceder a él. Y dice así, que hay 3 tipos de personas, y veamos con cuál de ellas nos identificamos. ¿Cuáles? Dice que hay la persona natural o el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. ¿Cuántos? 3, el natural, el espiritual y el carnal. ¿Sí? ¿Cuál es el nombre, la persona natural? Escuchen bien esto, para que usted, aunque diga no, usted, porque la palabra de Dios es así, es más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra los huesos del entendimiento, las coyunturas, y discierne las intenciones del corazón. ¿Sí? ¿Cómo es el hombre natural? Dice, ¿no? El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él son locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Aquí describe a alguien que aún no es cristiano. Está físicamente vivo, pero está muerto espiritualmente, separado de Dios, viviendo independientemente de Él. No recibe la dirección del Espíritu Santo, sino que vive motivado por sus impulsos carnales. Ese es un hombre natural. Vive como bien quiere, no conoce a Dios, el Espíritu de Dios no está en su vida y vive en sus impulsos carnales. Es un hombre, pero todos nosotros vivíamos en ese estado. ¿Recuerdan? Estoy predicando una serie de ángeles. Espero que no sean los caídos. No. Todos, Pablo dice, nosotros también vivíamos en ese estado, cegados por el Espíritu, ¿no?, que había embotado nuestro entendimiento. Todos nosotros éramos enemigos de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, en su gran amor con que nos amó, nos dio vida en Cristo. Así que nosotros también vivíamos en ese estado. Pero ahora vivimos en otra condición. ¿Cómo es el hombre espiritual? Ya dejen nomás ahí lo que vean ahí, no se estén tranquilos. En cambio, el espiritual juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie.
La persona espiritual se supone que es el estado normal de un cristiano. ¿Sí? Nuestro espíritu unido al espíritu de Cristo. Así dice, ¿no? Cuando nosotros nos unimos a Cristo, nos hacemos un espíritu con Él. Decidimos diariamente, recuerden esto, un hombre espiritual decide diariamente caminar por el espíritu en lugar de la carne, y por lo tanto el fruto del espíritu es cada vez más aparente, ¿no? Se nota más en nuestra vida. Esa persona aún tiene la carne, pero la crucifica día a día y reconoce que ahora está muerta al pecado. Se somete a Dios y resiste al diablo. Por lo tanto, la persona espiritualmente siente cada vez más gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, que son los frutos del Espíritu Santo. ¿Sí? Así que ya no hay confusión ni ansiedad. Es un modelo de madurez hacia la cual debemos nosotros todos apuntar a esa vida. Una vida en el espíritu, un hombre espiritual, dejando lo carnal, dejando aquellas cosas, y con el anhelo y el deseo de vivir para la gloria de Dios. Sí va a haber esta tendencia, pero decide en su corazón, toma la decisión de sacrificar su carne. No contesto esta llamada, no me conviene, y plum, le pongo, ¿qué hay que ponerle? ¿Qué? No deseado. Es que no deseado, y si me vuelve a llamar, no deseado, bloqueado, quitado, anulado, o un martillazo al teléfono, se acabó. Es que eso es. Hay que morir al pecado. Estas cosas que son tentadoras, porque usted sabe de dónde vino. Usted sabe que le tenía atrapado, atrapada. Y si hasta ahora está así, tiene que tomar una decisión diaria de vivir una vida delante de Dios, para que en su vida se note la vida espiritual, el hombre espiritual, la llenura del Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Y terminemos. No voy a terminar este tema porque recién estoy en la mitad. Pero quiero hablarles del hombre carnal. Ya saben cuál es el hombre natural, ¿no es cierto? Uno que no ha conocido de Dios, al Señor, no conoce a Dios. Por eso para él le parece todo locura. ¿Qué harán estos? Cantando, leyendo la Biblia, perdiéndose las oportunidades. Para él no las puede entender. El hombre espiritual lucha a diario, como el soldado que está en la guerra. Hoy tengo que mantenerme a salvo, porque depende de mí. Y también de mi dependencia hay atrás de mí la familia, los hijos, la esposa, el esposo, el testimonio.
Así que es importante que esté en la trinchera bien claro que debo cuidarme y defender. Y no lucho solo. Dios me ha dado una nueva naturaleza, me ha dado su Espíritu Santo, me ha dado la palabra, me ha dado una nueva mente, un nuevo corazón, un nuevo nacimiento. ¿Aló? ¿Qué es la persona carnal? El hombre carnal. Pablo dice así: así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, eso está en el 3, ¿no?, de Corintios, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos, contiendas entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres? ¿Sí? Parecería que está hablando a los cristianos, ¿o no? Está escribiéndole a la iglesia de Corinto, a la iglesia que había él mismo iniciado. Así que son hermanos, pero que se han quedado atrofiados. Físicamente yo creo que me he atrofiado. ¿Qué tal un niño de 10 años todavía con biberón? Y 15 años todavía cambiándole el desechable, el pañal desechable. Entonces algo ha pasado. Algo ha pasado. No ha crecido. Está, ¿en qué estado? Carnal. Viviendo como le parece. ¿Quién es? Entonces es la persona que está viva espiritualmente. Igual que la persona espiritual, pero que en lugar de seguir los impulsos del espíritu día a día, decide seguir los impulsos ¿de qué? De la carne. Aunque tiene la libertad de caminar en el espíritu, no lo hace, ya sea por una decisión intencional o probablemente porque ha sido engañado y no sabe cómo hacerlo. Su vida diaria se parecerá mucho más al de la persona natural. Sí. Hay alguien que dice: yo conozco a un hermanito que es pero peor que yo. Y va a la iglesia y se bautizó. Es una persona que ha decidido, aunque el Señor le ha libertado, sin embargo, él decide vivir bajo los impulsos de la carne. Y no decide día a día, momento a momento, llevar cautivo todo pensamiento y toda situación a la obediencia a Cristo. Se guía por sus propios razonamientos. Así que su mente estará consumida por pensamientos malsanos, puede que esté plagada por emociones negativas y su cuerpo demostrando señales de estrés, porque está viviendo de modo opuesto a su identidad. Cuando uno conoce a Cristo, ¿qué es? Un hijo de Dios, es un cristiano. ¿Sí?
Esa es la identidad, es un hijo de Dios, un santo de Dios. ¿Sí? Así que tendrá entonces, ¿qué? Sentimientos de inferioridad, de inseguridad, de culpa, de ineptitud. Vive preocupado de todo, dudas y muchas cosas. Y seguramente está atascado en ciertos pecados que no le dejan crecer. ¿Sí? En el capítulo 7 de Romanos, ¿no? Pablo describe lo mal que se siente estar atascado, dice ser miserable o desdichado, porque en realidad nuestro espíritu está unido al Espíritu de Dios y nos deleitamos en la ley de Dios. Deseamos de verdad seguir sus caminos. Sin embargo, nos atascamos y caemos vez tras vez. Y otra vez a lo mismo. Y ya pide perdón y otra vez a lo mismo. Y llega un momento en que tiene vergüenza pedir perdón porque ya ha pedido perdón como 1000 veces. Así me pasaba a mí. Así que recuerdo que un día, jovencito, 17 años, bajé en la Villaflora, bajé a la parte inferior del templo, me arrodillé y lloré delante de Dios, diciéndole: Señor, si no sirvo para cristiano, mejor no me tengas aquí. Si no voy a servirte, si no voy a vivir una vida diferente, yo no quiero hacer quedar mal a tus hijos. Y Dios en su misericordia me enseñó que realmente yo ya no era esclavo del pecado, que yo tomaba la decisión, que yo podía decir no. Por eso dice: huid de la tentación. Si el problema mío es el celular, y muchos ahora el adulterio tecnológico es pan de todos los días. Si eso es, ¿qué tendré que hacer? Darle un martillazo al celular. Es que me costó tanto, hermanito, pero su alma cuesta más, ¿o no? Su vida cuesta más. El ejemplo que damos a nuestros hijos, a nuestra esposa o al esposo es mayor. El daño o lo bueno que podemos hacer. Se debe tomar decisiones. ¿Sí? ¿Qué se podrá lograr en la vida? En ese caso, en esas situaciones. Porque un día responderemos delante de Dios, ¿o no? Todos, dice, estaremos frente al tribunal de Cristo. Y ahí ya no hay chance. Ya no hay oportunidad. Hoy es el día de arrepentirse. Hoy es el día de tomar decisiones. ¿Sí? Así que debemos tomar esta decisión diariamente. ¿Qué tipo de creyente, qué tipo de persona quiere usted ser? ¿Con cuál se identifica? ¿Cuál es el mejor? El hombre espiritual.
¿Y cómo se ve un hombre espiritual? No es uno que anda volando por ahí, profetizando y haciendo cosas y diciendo. No, 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 no. Es un hombre que ve con paz, con paciencia, con benignidad, con mansedumbre, con dominio propio, que habla la verdad. ¿Sí? Que perdona. Tiene un corazón perdonador. Ese es un hombre espiritual. Y ese es el deseo de Dios, de que usted y yo seamos hombres espirituales. Amén. No hay cosa mejor que dejar de vivir de manera carnal o vivir una vida sin Cristo. Es lo peor todavía. Ambas cosas son críticas. Ser carnal o no conocer a Cristo y vivir bajo sus propios pecados, siendo esclavo del pecado. Nunca podrá entender el regalo de Dios, de Cristo, la gracia que Él nos ha dado. Pero si hay aquí alguna persona que no le ha dado su vida a Cristo, Él quiere. Él no vino para condenar al mundo, el Señor Jesús no vino para condenar al mundo, vino para salvarla, para rescatar lo que se había perdido. Así que si hay alguna persona que no conoce a Cristo, acérquese al Señor. Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Al que a mí viene no le echo fuera. Hoy es el día de salvación. El que se acerca a Cristo, confesando sus pecados y pidiéndole perdón, Dios, a través del Señor Jesús, le da una vida nueva. Y eso es lo precioso. Y si hay alguien que está viviendo de una manera carnal, como dice en el Apocalipsis: arrepiéntete pues y mira de dónde has caído y haz tus primeras obras, porque si no, vendré a ti y quitaré el candelero de su lugar. Dios quiere que seamos personas que le representamos al Señor en esta tierra por la obra y gracia que Él ha hecho en nuestras vidas. Pongámonos de pies. Algún momento les de terminar el mensaje, pero sí está claro que las decisiones son diarias, día a día, y que de usted depende, porque el Señor hizo ya todo. Vamos a participar de la cena. Pueden hacerlo, como dije al inicio, todos aquellos que han entregado